Bendiciones mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes ya iniciando el año 2022, siendo 10 de enero ya. Se pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? La verdad es que los extrañé, mis hermanos, no crean que esta semana que no estuvimos subiendo ningún contenido, estuvimos de vacaciones, no crea que estuvimos de vacaciones, estuvimos trabajando para la nueva etapa de Sablevisión. Y usted como ya lo vio, cambiamos de logo, estamos iniciando una nueva etapa con Sablevisión y pues tenemos ya varias contenidos, varias sorpresas que les vamos a ir revelando aquí ahorita, que usted ya, si vio el video del viernes, sabe de qué se trata, ¿verdad? Pero me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, mis hermanos, bienvenidos, todos los que se están conectando. Sabemos que este es un video en retransmisión, o sea que es grabado, pero usted sabe que en el área de comentarios estamos completamente en vivo, hermano. Si usted se quiere comunicar con nosotros vía Facebook, lo puede hacer en esta liga, sablevisión.yt. Nos puede buscar en Facebook, en la página, nos va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Si usted nos quiere escribir por mail, lo puede hacer en este correo que es sablevisión.yt@gmail.com. De la misma manera les invito, hermanos, si usted no está suscrito, si usted es la primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. Le invito a que, aparte de que se suscriba, que deje su like, que se suscriba si usted no está suscrito, suscríbase. Y es muy importante que active la campanita de notificaciones para que le lleguen todas las notificaciones de cuando estamos subiendo un video nuevo. Así que ahí están las invitaciones. Si usted no está suscrito, hágalo. Verá que le va a ser de mucha bendición. Y pues como ustedes ya lo vieron en el título, mis hermanos, hoy vamos a iniciar ya con la carta a los Gálatas. Esta va a ser la introducción. Como usted sabe, siempre empezamos haciendo una introducción a cada epístola para ver de qué es lo que se va a tratar más o menos a grandes rasgos, y después lo vamos desglosando capítulo por capítulo. Hoy, si el Señor nos lo permite, estaremos tocando el capítulo 1 y la introducción. También quiero darle un aviso, hermano. Ya tenemos material del audiolibro El despertar de la gracia, que será subido todos los días para que usted esté atento. Terminando este video, espérese 2 horitas más en su país. Aquí en México será a las 10 de la noche, para que usted ya esté tranquilo. Si usted está en el trabajo o usted hace las labores de su casa, pues esa hora más o menos ya está usted descansando. Así que en ese momento que usted está en ese tiempo de relajación, puede usted escuchar este audiolibro El despertar de la gracia. Va a ser de mucha bendición. Los invito a que se queden hasta el final de todos los capítulos, porque al principio no se quede solo con el principio, vaya usted escuchándolo, téngale paciencia, verá que será de mucha bendición. Usted no se quede con el capítulo 1, sino que exprese al 2, al 3, al 4, van a ser varios capítulos, así que dése la oportunidad, verá que va a ser de mucha bendición. Si usted le gusta mucho leer y ya su vista no le ayuda, lo estamos haciendo con esa intención, para que usted pueda escuchar un audiolibro narrado y así usted no tenga que forzar su vista. Aparte de que pues se puede escuchar en cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, así que usted puede hacer sus horarios para ir escuchando el audiolibro que va a ser narrado por mi esposita Laura de Arcila. Así que espérelo terminando este video a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ya si usted lo quiere ver en la transmisión, lo puede ver al otro día. Le recomiendo que no se retrase, que lo vaya viendo diario, o sea, día por día, para que usted después no le cueste trabajo ponerse al corriente. Verá que va a ser de mucha bendición, hermano. Los invito para que lo esperen aquí en Sablevisión. Por eso les digo que es importante que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo un video o material nuevo. Los miércoles, como ya lo vieron también en la cápsula que les puse ahí de los horarios, los miércoles va a ser completamente en vivo. Ahí sí va a ser completamente en vivo, guiados por la palabra, temporada 2, impartido por mi esposita Laura de Arcila. Los viernes estaremos tocando nuevamente las epístolas. Vamos a dejar un poquito la escatología que nos espere. Siento yo que es más importante la doctrina, así que vamos a estudiar 2 días a la semana las epístolas para
ir avanzando y que el Señor nos permita concluir todas las epístolas paulinas en este año. Amén. Si es, nos da el tiempo y nos da vida, y si Él no viene antes, ¿verdad? Si no, pues ya estaremos estudiándolas allá arriba con Él. Pues mis hermanos, después de estos anuncios, bienvenidos todos los que se están conectando. Ya saben, dejen su comentario en la parte de los comentarios de dónde nos está viendo, quién se está conectando, y nosotros estamos completamente en vivo ahí en la parte de los comentarios. A esta hora entre 7 y 8 de la noche estamos aquí contestando los comentarios. De hecho, si usted lo ve después otro día, no se preocupe, usted deje su comentario y nosotros le contestaremos también en vivo. Estamos siempre al pendiente de lo que usted comenta, y estamos al pendiente y dispuestos a contestar todas sus dudas, quejas y reclamaciones, si es que hay, ¿verdad? Bueno, mi hermano, pues ahora sí, póngase listo, acomódese, tenga lista su Biblia, su cuaderno, su pluma, si es que va a apuntar. Y pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a entrar a la epístola de los Gálatas, hermano. Y esta epístola, hermano, es una epístola escrita por el apóstol Pablo, también alrededor del año 55 al 56 después de Cristo. Y le recuerdo, hermano, que las epístolas no se acomodaron cronológicamente. Usted ya se lo he mencionado cuando estudiamos Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios. No se acomodaron en el canon cronológicamente, sino por la importancia de las ciudades a cuales iban dirigidas esas cartas. Por eso la epístola a los romanos fue primero, porque era la capital del imperio. Después Corinto, que era la ciudad más rica de ese tiempo. Y ya después sigue Gálatas. Gálatas es la única epístola que Pablo dirigió hacia un grupo de iglesias, no solo a uno, hermano. Porque cuando hablamos de Galacia, no hablamos de una iglesia. La iglesia de Gálatas sería decirlo incorrectamente. Lo correcto es a las iglesias de Galacia, porque fue escrito para 4 iglesias de Galacia. Galacia, hermano, era una porción de tierra en Asia Menor, que también era conocida como la provincia romana de Asia Menor. El apóstol Pablo estableció ahí 4 iglesias en la parte de Galacia, y a estas 4 iglesias es dirigida esta epístola. Por eso es la epístola dirigida a las iglesias de Galacia, no a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Una de esas iglesias es la iglesia de Antioquía, la otra es la iglesia de Iconeo, la iglesia de Listra y la iglesia de Derbe. Son 4 iglesias, hermano. Esta epístola es muy importante con respecto a la historia, porque así como vimos que Romanos es la constitución del evangelio de la gracia, hermano, porque ese es el evangelio que estamos hoy predicando, ¿verdad? El evangelio de la gracia. Y esto lo dice en Hechos 20:24. Acompáñeme ahí. Hechos 20:24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia, hermano, tiene 2 grandes columnas, y es en Romanos y justamente también la epístola de Gálatas. Son esas 2 grandes columnas, Romanos y Gálatas. Se cuenta que Martín Lutero, hermano, se convirtió a Cristo leyendo la epístola a los romanos, leyendo la justificación por fe. Se cree que Romanos es la constitución del evangelio de la gracia. Los 16 capítulos de Romanos para nosotros asientan las bases del evangelio de la gracia. Pero así como Romanos se considera la constitución de la fe, ahora Gálatas se le considera la carta magna. La constitución de la fe, Romanos, y Gálatas, la carta magna. Y quiero brevemente, hermano, enunciarles el objetivo de la epístola a las iglesias de Galacia. Acompáñenme a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, hermano, nos enseña cómo tenemos que vivir para Cristo, que tenemos que crucificarnos con Cristo. Este es el versículo de la más alta consagración,
que está en Gálatas, hermano. Gálatas está escrita en dúo. Los primeros 2 capítulos tratan sobre detalles del testimonio de Pablo. Y una vez más, hermano, tiene que contar su testimonio Pablo, porque los judaizantes andaban enseñando que no era suficiente la salvación por la fe, sino que también se tenía que guardar la ley. ¿Eso le suena a estos tiempos, hermano? Y el apóstol peleó con ellos e incluso les llamó mutiladores del cuerpo. En este tiempo hay muchos judaizantes, hermano, que quieren judaizar al cuerpo de Cristo. Los quieren meter a la ley, porque no es solamente con la gracia lo que dicen ellos, ¿eh? No es solamente con la fe, no es solamente con la gracia, que no hay que detenernos ahí, sino que hay que guardar la ley de Moisés, que es lo que predican los judaizantes, y hay que tener mucho cuidado. Filipenses 3:2, fíjese cómo le dice Pablo a los judaizantes: guardaos de los perros. Fíjese, hermano, cómo les habla: guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está diciendo que estos judaizantes son malos obreros, hermano. Son como perros. Son mutiladores del cuerpo. Pero Pablo les llama perros o lobos rapaces porque los perros no perdonarían al rebaño, sino que los perros devoran al rebaño. Fíjese cómo dice Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuando Pablo habla de los perros, está hablando de los ministros que no son pastores, hermano, que en lugar de alimentar al rebaño, devoran al rebaño, y les llama malos obreros, porque ellos nunca habían sido enviados apostólicamente, sino que se habían puesto por su propia cuenta. Mire, vamos a leer Romanos 10:15 acerca de estos que se fueron sin que nadie los enviara. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, nosotros tenemos un Dios de orden. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Déjenmelo en los comentarios. Diga amén si usted está de acuerdo conmigo. Tenemos un Dios de orden. Amén. Pero no es bueno que alguien de su propia cuenta se levante y diga: yo soy ministro, yo soy profeta, yo soy pastor, evangelista, maestro, apóstol, ¿no? Y no tenga a nadie que los respalde. Eso no, hermano. Lamentablemente, ese desorden se da hoy en día por no caminar en la línea de la doctrina. Y ese fue el problema de la iglesia, que se levantaron algunos a querer judaizar sin haber sido enviados. Acompáñeme a Hechos 15:22. Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos eran los perros, hermano, que estaban desmenuzando el cuerpo, que no habían sido enviados, sino que ellos mismos se habían puesto como ministros y solo perturbaban, hermano, las almas de la iglesia, inquietaban con palabras. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos damos cuenta, hermano, de que para ir a anunciar la palabra del Señor se debe ir en orden. Tiene que haber alguien, hermano, que esté enviando a esos ministros, que los estén respaldando, que los estén equipando. Y ese es el problema de la iglesia de hoy, hermano, porque hoy hay muchos que les profetizan que son ministros y se avientan así como el borras
Apenas llega un profeta y dice, tienes un llamado al pastor para pastorear. Y así como el Borras, dicen, pues si soy pastor, pues me salgo de la iglesia y me voy a pastorear a mis propias ovejas. Y eso no es así, hermano. Tiene que ir en un debido orden. Y algunos hermanos hasta usurpan títulos sin que nadie les delegue. Hay muchos que dicen, pastor, pues me vengo a despedir de la iglesia porque me voy a ir a predicar a la sierra. De la iglesia, ¿no? De la misma iglesia. Sí, ¿y a ti quién te envió, no? No, es que yo tengo mucho sentimiento para ir a predicar el evangelio a la sierra de cualquier estado, ¿no? Para no mencionar ninguno. Pero si el pastor no lo está enviando, imagínense cómo va a ir esa persona. Sin recursos, sin la bendición. Se aventaron nada más por sus propios sentimientos almáticos, pero sin que nadie los enviara. Entonces a ellos, hermano, por eso hay muchos ministros evangelistas que andan sufriendo de hambre en la sierra o que andan pidiendo recursos a otras iglesias porque pues obviamente se fueron sin que nadie los hubiera enviado, ni siquiera el Señor, porque si el Señor envía a alguien, primero se lo va a poner a su pastor y el pastor o el apóstol el profeta van a ir a decir quién es el que va a predicar a la sierra, y así es todo con un debido orden, hermano. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Muchos se quieren aventar a hacer sus propios proyectos sin que nadie los envíe. Y vea cómo los apóstoles recomendaron a Pablo y Bernabé para llevar a cabo esa obra, hermano. Y esa fue la primera batalla que enfrentó Pablo, confrontarse con los judaicos que salieron de Jerusalén, sin que nadie los enviara. Y nada más iban ahí a atormentar con palabras, a querer circuncidar a los gentiles. Y comenzaron a buscar por todo el mundo donde encontraran discípulos de Cristo y les comenzaran a enseñar que la salvación no solo es por fe, sino que también se debe guardar la ley de Moisés, guardar los 613 preceptos, más los 10 mandamientos, obviamente. Ellos, hermano, querían imponer la ley, y por eso se hizo el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reunieron y establecieron que ellos no podían imponer una carga que ni aún los antepasados habían podido llevar. Fíjese, ni siquiera el mismo Moisés. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se fija, hermano? Como les decía, ni siquiera Moisés, que recibió la ley, cumplió la ley, sino que por la ley fue muerto, porque él falló. Amén. Él fracasó en la ley y fue muerto por la ley. Y el Señor lo respaldó porque salió agua de la roca cuando él la golpeó, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios respalde, hermano, no quiere decir que Dios apruebe. Moisés fue respaldado, pero fue reprobado. Los judaizantes, hermano, nunca reconocieron el ministerio de Pablo, y cuando eran confrontados por Pablo, lo desacreditaban. Pero cuando se hace el primer concilio apostólico en Hechos 15, se reúne Pedro, Jacobo y Juan con Pablo y Bernabé, y dejan por sentado que no iban a imponer la ley, sino que el pueblo viviera en santidad, hermano, delante de Dios, y se acordaran de los pobres. Esto lo leemos en Hechos 15, del 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Su conclusión fue que no guardáramos la ley porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Y esto lo leemos en Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús está hablando aquí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor, hermano, vino a cumplir la ley. Amén.
Y Él, al cumplir la ley, nos liberó a nosotros de la ley. Y eso mismo lo dice Romanos 8.1. Acompáñenme ahí. Romanos 8.1, pero lo vamos a leer en la versión de las Américas. Romanos 8.1 dice así. Versión de las Américas. Por consiguiente, no hay ahora, condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, hermano. El único que pudo cumplir la ley, o sea, ni siquiera Moisés, que fue el que se le dio, ni siquiera los patriarcas, ni siquiera los judíos del tiempo de Pablo, pudieron cumplir la ley. Solo Cristo Jesús pudo cumplir la ley y su obediencia le fue agradable a Dios, hermano. Y eso fue suficiente para que empezara el Evangelio de la gracia, donde era suficiente la sangre del sacrificio de Cristo, donde creer, hermano, en Cristo es suficiente. Y veamos cómo Pablo sí fue enviado, hermano. Esto lo leemos en Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3, lo voy a leer también en la Biblia de las Américas. Dice así. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, fíjense quién fue el que dijo, no fue ni siquiera cualquier persona, fue el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Por eso decimos que Pablo es el primer apóstol del Espíritu, hermano. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Se fijan? Pablo fue enviado por el Espíritu Santo, hermano. Y esta fue la primera vez que el Espíritu Santo habló, porque era un enviado, también Pablo era un enviado por el presbiterio de la iglesia de Antioquía. Entonces, imagínense, enviado por el Espíritu Santo y enviado por el presbiterio. ¿Qué más querían, verdad? Pero a los judaizantes, los apóstoles, no los habían enviado. Y ahora Pablo, con la autoridad delegada del concilio de Jerusalén, que era Pedro, Jacobo y Juan, ahora sí fue a hacerle la guerra a los judaizantes, hermano. Y esa es la historia de Gálatas, la guerra de Pablo contra los judaizantes, la guerra de Pablo contra el diablo, que quería hacer creer, hermano, que la salvación era por obra y no por gracia. No por la sangre preciosa de nuestro Cristo, hermano, no, sino por la ley. Eso es lo que el diablo es lo que que trató en ese momento con los de Galacia y lo que está tratando en este tiempo. ¿A poco no le suena muy actual? Que hay muchas personas que tratan de judaizar al cuerpo de Cristo, lo desmenuzan, son como perros que nada más quieren atacar al cuerpo de Cristo, lo muerden, lo mordisquean, ahuyentan a las ovejas. Estos judaizantes, hermano, lo único que utilizaban para atacar a Pablo era decir que él no era apóstol, porque Pablo, se basaban en que Pablo pues no había caminado con Jesús, entonces no podía ser apóstol. Y así entramos, hermano, al primer capítulo de Gálatas. Después de toda esta introducción, vamos a iniciar con Gálatas 1.1. Los judaizantes decían que Pablo no era apóstol porque no había caminado con Jesús. Y por eso él no era apóstol. El último apóstol fue Pedro, dicen, ¿no? Pero nos fijamos que ahora de este lado, ya en la gracia, hermano, como dice nuestro pastor Ignacio, de este lado del velo, Pablo es el primer apóstol del Espíritu Santo, enviado por el mismo Espíritu Santo y por el concilio. Amén. Es por eso que aún hay apóstoles del Espíritu. Entremos, hermano, ahora sí a Gálatas 1.1. Vamos a iniciar. Dice así. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que le resucitó de entre los muertos. Fíjese, hermano, cómo empieza el apóstol Pablo. Lo primero que Pablo le dice a los hermanos de Galacia es, porque fíjese, recuerde que
no está bien decir la iglesia de Gálatas, las iglesias de Galacia, porque no era la iglesia de Gálatas, sino las iglesias. Ya vimos por qué, ¿verdad? Había 4 iglesias ahí. La iglesia de Antioquía, de Iconeo, de Listra y de Derbe. Más las que ellos abrieron después. Galacia era una región a la que Pablo envió esta epístola. Entonces el apóstol empieza diciendo que él es apóstol no por el respaldo de los hombres, aunque también tenía el respaldo de ellos, lo vimos, ¿verdad? Sino por el respaldo de Cristo. Él tenía la seguridad y la convicción de que su ministerio, hermano, no venía de hombre, sino que venía de parte de Dios. La doctrina apostólica nos enseña a darle la gloria a Dios antes que a los hombres. Y eso no es que no reconozcamos a los hombres, hermano, también reconocemos a las autoridades humanas, ¿verdad? Pero todo, hermano, debe tener su lugar. El lugar de Dios está arriba de cualquier hombre. Amén. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo también estaba respaldado por los que estaban con él, pero lo estaban respaldando en defensa de la sana doctrina. Quiere decir, hermano, que los que estaban con él también estaban de acuerdo a todo lo que el apóstol estaba enseñando. Y ellos defendían todo lo que el apóstol decía, toda la sana doctrina. Versículo 3. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vea cómo dice. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y y paz de Dios nuestro Padre, sí, y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 1 acaba de decir que él es apóstol por Jesucristo y por Dios Padre. Lo que ahora está diciendo, hermano, el apóstol es que el mismo Dios que lo llamó a él es el mismo Dios que va a bendecir a la iglesia. Amén. Está muy, muy, muy glorioso, ¿verdad? Estaba derribando, hermano, el apóstol Pablo estaba derribando la doctrina de los nicolaítas, que predicaban que los ministros eran más valiosos para Dios que el pueblo. Cuando los ministros somos por causa de la iglesia, hermano, no la iglesia por causa de los ministros. Y lo mismo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1. Acompáñenme ahí. 2 de Pedro 1:1. Dice así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo voy a poner en la versión 60. Dice así. Reina Valera 60. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Se fija? La fe de los apóstoles es la misma fe que la fe de los de la iglesia. Usted y yo, hermano, tenemos la misma opción de tener el poder de Dios como la tenía Pedro y Pablo. Solo tenemos que buscarlo, hermano, igual que como ellos lo hacían. Amén. Así que nosotros estamos en la misma posición. El asunto es buscar al Señor de la misma forma como en la que ellos lo buscaron. Amén. Si usted quiere ser como esos apóstoles, pues búsquelo como lo hacían ellos. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Quiere decir que Cristo se dio primeramente por nuestros pecados, hermano. Y al darse por nuestros pecados, nos está otorgando vida eterna. En Jesucristo no vamos a alcanzar vida eterna, hermano, sino que ya tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Pero también dice, librarnos del presente siglo malo. Y ese presente siglo malo es el que el apóstol Pedro le llama la perversa generación. Mire, leamos Hechos 2:40. Hechos 2:40, como menciona el apóstol Pedro, dice así. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Quiere decir que el evangelio nos vino a salvar del sistema de este mundo, hermano, de Babilonia. Por eso la palabra iglesia es del griego eklesia, que quiere decir llamados fuera.
Nosotros, hermano, fuimos llamados a salir del sistema, a salir de esta perversa generación. Este es un siglo malo, hermano. Este es el tiempo de la perversa generación. Pero nosotros fuimos llamados a salir de este sistema, ¿verdad? Salir de Babilonia. Y quiere decir que el Evangelio no tiene que adoptar el sistema del mundo, sino que el Evangelio tiene que sacar al cristiano del sistema llamado mundo. Y aquí, hermano, es donde tenemos que purificar la fe. Y este es el tiempo, hermano, en que nuestra fe debe ser purificada. Porque en este tiempo, en vez de que el mundo salga de la iglesia, pareciera que el mundo está siendo adoptado por la iglesia. Y esto, hermano, no puede ser posible. Y puedo darles yo infinidad de ejemplos de cómo el mundo se ha metido a la iglesia y la iglesia ha adoptado esos costumbres del mundo, de Babilonia, de este sistema. Pero no es el caso. Usted ya debe de saber, lo he mencionado también algunas veces, pero se adoptan estilos de música, se adoptan, a veces ya las iglesias parecen más antros o discotecas que iglesias, se adoptan formas de vestir, formas de hablar, y eso, hermano, no debe ser así. El Señor nos insta o nos está apercibiendo de que salgamos del sistema, no de que metamos al sistema a la iglesia, hermano. Y ese es un gran problema. Gálatas 1:5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos habla del papel sacerdotal de la iglesia. La iglesia tiene una función tripartita en la tierra. La primera función, hermano, que tiene la iglesia es proclamar a Jesucristo. La iglesia fue salva para proclamar a Cristo. Nuestro tema debe ser Cristo Jesús. Cristo salva, Cristo liberta y Cristo viene. Lo segundo es, la iglesia fue llamada a adorar al Padre, hermano. Por eso es importante que mantengamos nuestra intimidad con Dios. Y número 3, la iglesia fue llamada a esperar a que Cristo venga por ella. Hoy hablamos, hermano, a grandes rasgos, de la introducción a Gálatas, la cual es muy importante porque nos da el contexto para poder entender de una forma más preciosa la epístola. Así que, hermano, pues ya, teniendo este panorama más amplio, pues vamos a poder iniciar ahora sí con nuestro tema del estudio a las iglesias de Galacia. Fue un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. No se pierda, lo vamos a dejar hoy hasta aquí para poder darle el debido tiempo a cada capítulo, a cada tema. Por eso es que vamos a hacerlo ahora 2 veces por semana. Los lunes, 7 de la noche, nos vamos a ver aquí en grabación. Y los viernes, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, de la misma manera. Para poder avanzar. Y los miércoles va a ser guiados por la palabra, completamente en vivo. Va a ser una transmisión en vivo, impartido por nuestra hermana, mi esposita Laura de Arcila. Espero que vaya a ser de bendición, mis hermanos. De la misma manera, todos los días, a la hora de entre las 10, 11 de la noche, 9 de la noche, vamos a ver qué horario les acomoda más a ustedes. Déjenme en los comentarios qué horario le acomodaría más a usted para escuchar el audiolibro. Lo haremos así de lunes a viernes. Es un capítulo por día. Está muy interesante este libro, hermano. Lo invito a que le dé la oportunidad. No se quede con los primeros 3 capítulos. Por favor, quédese hasta por lo menos el 4 y usted ya decide si lo sigue escuchando o no. Pero yo sé que cuando usted escuche del 1 al 4, lo va a atrapar y pueda usted continuar hasta llegar hasta el final. Por eso lo importante, hermano, de suscribirse. Le dejo aquí la invitación. Ahorita los que están conectados, dejen su like. Eso nos ayuda mucho para que YouTube también nos promueva. Los que no estén suscritos, suscríbanse. Y los que ya están suscritos, fíjense que tengan activada la campanita. Porque así YouTube les va a hacer les va a enviar un mensaje de cuando estemos subiendo o transmitiendo un video nuevo. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros vía mail, lo puede hacer a través de esta dirección de correo electrónico, sablevision.yt@gmail.com. Y si usted se quiere comunicar por medio de Facebook, lo puede hacer también en esta dirección, sablevision.yt. Los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Y va a ser de mucha bendición poder estar en contacto con ustedes.
Si usted no quiere ponerse en contacto con ninguna de estas formas, lo puede hacer a través de los comentarios. Aquí en la parte de abajo usted comente y nosotros los vamos a estar escuchando y dando la atención debida a cada uno de sus comentarios, preguntas o aportaciones. Pues hermano, me dio mucho gusto estar de nuevo aquí con usted iniciando este año. Qué bendición es poder estar con usted. No sabe cómo lo extrañé. Reciba un abrazote. Espero contar con su presencia el próximo viernes para seguir estudiando las epístolas, el miércoles para estudiar guiados por la palabra y el próximo lunes para seguir igualmente con las epístolas. También no se pierda de lunes a viernes a la hora de entre las 9 y las 11 de la noche este audiolibro que va a ser de mucha bendición, El despertar de la gracia, que también va muy de la mano a lo que estamos aprendiendo, lo que nos está enseñando el pastor en la iglesia, en casa de oración. Así que esto nos va a servir de mucho. Así que pase la voz. Usted déjenos en el comentario, por favor, a qué horario le acomoda más, si entre 9, 10, 11, 12 de la noche, incluso 8. Usted nos dice y ya sabe que este canal es para usted y por usted. Así que usted nos puede decir a qué horario le acomoda más. Por la noche o por la mañana también podría ser. Yo creo que en la noche es más factible que esté usted más cómodo, más relajado y sin ya tantas ocupaciones, ¿verdad? Así que usted déjenos en el comentario si entre 9, 10 u 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, y a esa hora estaremos subiendo el audiolibro de lunes a viernes. Así que no se lo pierdan, va a ser de mucha bendición, hermano. Pues me despido. Nos vemos aquí ya como les hice el anuncio y si el Señor nos lo permite, pues nos veremos nuevamente. Así que Dios lo bendiga, pase una excelente noche y reciba un abrazote aquí de su hermano Efraín. Dios los bendiga.